Hola, ¿qué tal queridos amigos? Es un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo este espacio de reflexión centrado en la palabra de Dios. Y estamos todavía con la parábola del hijo pródigo, analizando la experiencia que tiene este joven que se aleja de la casa del Padre. El versículo 14 de Lucas 15 dice que cuando todo lo hubo malgastado, viviendo perdidamente, hubo una gran hambre en aquella tierra y también comenzó a faltarle. Esto es lo que suele ocurrir cuando uno no toma en cuenta el futuro y no prevé, puede tener problemas. Y este joven gastó absolutamente todo lo que había recibido como herencia. Y cuando le faltó el dinero, cuando le faltaron los bienes, empezaron los problemas. Empezó a faltarle y vino el hambre. No tenía con qué saciarse. La experiencia de este joven que se aleja de Dios, que se aleja de la casa del Padre y experimenta esta falta de recursos, esta falta de bienes, no tiene con qué saciarse, representa lo que ocurre en la vida de las personas que viven de una forma u otra alejadas de Dios. En una charla anterior, en una reflexión anterior, mencioné que solamente cuando estamos conectados a Dios nos sentimos verdaderamente llenos, nos sentimos verdaderamente plenos. Ahora, creo que es justo que podamos aclarar esto. Estar conectados a Dios no significa tener un estado de arrobamiento, de éxtasis, por el cual todas las cosas me parecen que están maravillosas. Dicho de otra manera, perdonadme que sea tan coloquial, estar conectado a Dios no es como estar fumado y haber perdido el contacto con la realidad. Estar conectados a Dios y sentirnos llenos de la presencia de Dios significa tener la calma que se puede tener aún en medio de una tormenta. Estar conectados a Dios significa que ocurra lo que ocurra, yo sé que mi Padre finalmente tiene el control. Cuando yo experimento la presencia de Dios en mi vida, la presencia de Dios en mi existencia, cuando estoy lleno de la presencia de Dios, no necesito buscar sustitutos a la presencia de Dios. Porque el vacío existencial que produce el pecado por alejarnos de la presencia de Dios es llenado con la presencia de Dios. Por lo tanto, no necesito llenarme ni con alcohol, ni con tabaco, ni con drogas, ni con sexo, ni con nada que realmente ocupe el lugar de Dios en mi vida. Al estar lleno de la presencia de Dios, al estar nutrido, diría incluso, con la presencia de Dios, no busco saciar mi hambre interior con otras cosas. Y al estar saciado de la presencia de Dios, al estar satisfecho con la presencia de Dios, al estar mi hambre existencial satisfecho con la presencia de Dios, no necesito de ninguna manera vivir alterado, vivir inseguro. Así que estar lleno de la presencia de Dios no es que no voy a tener dificultades en la vida, no es que no voy a pasar por problemas, por inconvenientes, por luchas, por enfermedad, por pruebas y muerte. Pero a lo largo de todo el peregrinaje de mi existencia, si estoy conectado con Dios, si estoy lleno de la presencia de Dios, habrá una tranquila normalidad en mi existencia. Habrá serenidad, habrá confianza, habrá esperanza, habrá certeza, habrá paz. Porque yo sé que mi vida está en las manos de aquel que es el centro de mi existencia, de aquel que es lo más importante en mi existencia. Cuando Dios no está en nosotros, no hay entusiasmo. La palabra entusiasmo viene del griego en, dentro, y theos, Dios. Entusiasmo significa tener a Dios adentro. Cuando falta Dios, no hay entusiasmo en la vida, no hay entusiasmo en la existencia. Pero cuando nosotros tenemos a Dios, la vida cambia completamente, porque sentimos una alegría, un gozo de saber que nuestras vidas están en las manos de Dios, que no estamos solos en este vasto universo, que no somos huérfanos,
que han sido echados y alejados de su herencia, sino que hay un Padre que tiene cuidado de nosotros. Cuando el ser humano vaga lejos de la casa del Padre, cuando el ser humano vive lejos de su Padre y no tiene la presencia del amor de Dios en su ser, entonces tiene hambre. Tiene una sensación de vacío interior, tiene un hambre existencial. Y por eso los seres humanos buscan saciar ese hambre, ese vacío interior, con tantas cosas que ocupan el lugar de Dios y se terminan transformando en nuestros ídolos muchas veces. Hemos dicho el alcohol, el trabajo, el tabaco, las drogas, el sexo, pero puede ser también el trabajo. Puede ser el trabajo, puede ser el amor al dinero, puede ser el amor al lujo, puede ser la soberbia, puede ser el egoísmo, puede ser el rencor. Hay tantas cosas que pueden transformarse en ídolos en nuestra vida, con los cuales nosotros queremos llenar el vacío interior que tenemos. Pero a menos que nos nutramos con la presencia de Dios, viviremos hambrientos de la justicia de Dios y hambrientos de la palabra de Dios. Y hambrientos y sedientos e insatisfechos existencialmente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, a partir del versículo 31, Jesús relata cómo Él se presenta como aquel que puede satisfacer nuestras necesidades. El versículo 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Os dais cuenta? Jesús está diciendo que si vamos a Él, el hambre existencial que tenemos, la sed que tenemos, será saciada por Él. Solo cuando nos nutrimos de su presencia por la fe, creyendo en Él, es que ese hambre desaparece, ese hambre existencial desaparece, ese vacío interior desaparece. Dice más adelante el Evangelio, cuando Jesús se presenta como el pan vivo. Versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sí, querido hermano, Jesús es el pan vivo, el pan que puede nutrirnos, alimentarnos y saciar nuestra hambre y nuestra sed interior para que nos sintamos satisfechos, para que nos sintamos plenos. Yo me crié en un hogar de tradición italiana. Mi familia materna era de origen italiano. Así que recuerdo con mucha añoranza los domingos en familia, porque los domingos nos reuníamos, mi madre, sus hermanas, los primos. Y como éramos de origen italiano, teníamos la tradición de preparar la pasta. Bueno, yo no la preparaba mi madre, mis tías. Y recuerdo cuando ponían delante mío ese plato de pasta recién hecha, que había sido preparado con tanto cariño por las manos de mi madre y de mis tías. Con qué alegría, junto a mis tíos y primos, disfrutábamos de esa pasta que nos saciaba. La pasta que ellos habían hecho tenía muchos componentes interesantes. Tenía una calidad extraordinaria, estaba recién hecha, el relleno era fantástico, la salsa era extraordinaria. Pero había un componente en esa pasta que era único. Había sido hecha con amor. Las manos cariñosas de mi madre y de mis tías la habían preparado para cada uno de nosotros. Lo que nos alimenta, que está hecho con amor, aún es mejor que un mero alimento. Jesús es el pan de vida,
lo que puede nutrirnos a nosotros, lo que puede saciarnos a nosotros. Y ese pan vino a este mundo por amor, para que nosotros podamos comprender que de tal manera nos ha amado Dios, que estuvo dispuesto a entregar ese pan de vida, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Así que si nosotros comemos y bebemos el cuerpo de Cristo, que es creer en Él, que es aceptarlo a Él como Señor y Salvador personal, experimentaremos una plenitud interior que traerá paz y serenidad a nuestra existencia. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.